Buenas tardes, mi nombre es Tomás Jalpa Flores, soy investigador de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en esta ocasión vengo a platicarles sobre un tema cuyo título es la configuración de los pueblos coloniales en la región de Chalco durante los siglos XVI y XVII, en el marco del Festival Nicanca. En el siglo XVI se llevó a cabo la reorganización total de los asentamientos humanos con el propósito de facilitar la evangelización, imponer los modelos de civilidad occidental y tener acceso a la mano de obra indígena a través del control de sus instituciones. Desde los primeros años, los colonos señalaron la dificultad para imponer la policía sobre los gentiles, dado que el tipo de asentamientos característicos de los pueblos mesoamericanos era el modelo disperso. Si bien existían centros de control político, administrativo y religioso de raigambre prehispánica, la población indígena se caracterizaba por la dispersión y la imbricación del campo y el área habitacional. Con la llegada de las órdenes religiosas, una de ellas, los franciscanos, en 1524, se iniciaron los primeros trabajos de evangelización, consistentes en impartir el bautismo a la población indígena, habilitando para ello pequeñas construcciones de material perecedero. Paulatinamente comenzaron a planearse la construcción de edificios para impartir la doctrina y apegarse a las disposiciones de la Iglesia, que requería de un lugar sagrado para hacer válidos los bautizos. En la primera mitad del siglo XVI empezaron a construirse los primeros conventos bajo la supervisión de los frailes y la mano de obra indígena. Los sitios donde se instalaron fueron los antiguos centros de administración, denominados como Altepetl, y bajo su control quedaron las divisiones que los componían, conocidas como Tlatocayotl. En la primera mitad del siglo XVI, alrededor de los conventos, se construyeron templos de menores dimensiones y capillas en todos los asentamientos dependientes de la cabecera, que fueron conocidos como pueblos de visita. El modelo de asentamientos en esta fase seguía siendo disperso y sobrevivían muchos de los rasgos de la antigua administración. Ante la dificultad para tener control sobre la población, la corona llevó a cabo una reorganización de los asentamientos mediante la política conocida como de reducciones o congregación de pueblos. El proceso tuvo dos fases. La primera, realizada entre 1550 y 1560, y la segunda, llevada a cabo entre 1580 y 1610. La primera se caracterizó por utilizar métodos pacíficos. Estuvo a cargo de las órdenes mendicantes y fue un trabajo de colaboración entre autoridades civiles y religiosas con el apoyo de ciertos sectores de la población indígena. Consistía en un programa de convencimiento de los naturales para trasladarlos a sitios cercanos a la cabecera o pueblos que los frailes habían proyectado para reducir a la población. Esta primera etapa tuvo como meta realizar una reducción pacífica en que la palabra y el ejemplo fueran los principales métodos de convencimiento de los naturales. La provincia de Chalco fue uno de los territorios donde se llevó a cabo el experimento y sirvió para planear los subsiguientes trabajos de reducción. Estuvo encabezado por los franciscanos y dominicos, quienes estaban a cargo de la población indígena, y ellos fueron los que planearon los trabajos de construcción de los conjuntos conventuales y los templos en los pueblos sujetos. Sin embargo, el programa fracasó porque los años siguientes fueron catastróficos. Las epidemias acabaron con la mayor parte de la población y muchos sitios quedaron a medio construir y otros fueron abandonados. La falta de mano de obra
provocó que desapareciera la mayor parte de la generación de contacto, es decir, aquellos que estaban empapados de la tradición prehispánica y quienes ofrecían mayor resistencia a las reducciones. Entre 1570 y 1580, por ejemplo, la población, debido a las grandes epidemias como el Matlazáhuatl y el Cocolistle, se redujo en más de un 80%. Casi el territorio quedó vacío, podríamos decir. Frente a esta situación, la corona volvió a retomar las peticiones de las autoridades civiles y de los religiosos para reducir a la población. A partir de 1580 se inició la segunda etapa de reducción de pueblos. Esta se diferenció de la primera en que para aplicar las medidas se sustituyeron a los frailes y se encomendó el trabajo a las autoridades civiles. Ellos se hicieron cargo del traslado de la población indígena y de todo lo que se requería. Se eligieron nuevamente las antiguas sedes de poder y buscaron terrenos propicios para construir los poblados. Las reducciones implicaron el reacomodo de la población, pero también impusieron un nuevo modelo de traza urbana, tomando como ejemplo la primera ciudad renacentista construida en España. Santa Fe de Granada fue el modelo que se reprodujo en el Nuevo Mundo, con el convento en la parte central y a partir de ahí el tendido de las calles, trazando una cuadrícula, de manera que la geometría se impuso en el trazado de los pueblos. Hubo reglas que imperaron en todos los pueblos para hacer su diseño, repartiendo los solares con determinadas medidas, fijando las entradas y salidas de las casas, el tamaño de las mismas, la altura y el tipo de techumbre que debería imperar en cada lugar. Y si alguna casa salía de la traza, no dudaban en derrumbarla. En cada lugar se emplearon los materiales a la mano, piedra, adobe o madera. En este sentido, el modelo urbano implantado en la Nueva España tomó en cuenta los recursos naturales disponibles en cada lugar y los pueblos tuvieron un estilo propio. Si bien seguía la traza renacentista, esta se adecuaba a las características de los materiales y hubo pueblos de adobe, otros de madera, otros de cantera. En fin, era un paisaje muy peculiar al que se enfrentó la nueva sociedad. Junto a la construcción de las unidades habitacionales, a los pueblos se les dotó de una infraestructura para abastecerlos de agua para el consumo humano y un sistema de drenaje de acuerdo a las características de los lugares. Asimismo, se implementaron medidas para dotar a los asentamientos de fuentes de abasto, destinando en cada solar patios para la construcción de huertos, donde se criaban aves, entre otras cosas. Desde esta perspectiva, el modelo tuvo sus bondades y resultó un proyecto que dejó una huella profunda en el paisaje regional, como se puede ver en este lugar que nos encontramos, que es Tenango. Sin embargo, la población indígena se resistió a moverse de su lugar de origen debido a que sus tierras les quedaban lejos y fueron presa de la voracidad de los labradores. Ante la mortandad, muchas comunidades contaban con muchas tierras y no había quien las trabajara, por lo que los labradores iniciaron los trámites para solicitar las mercedes de tierras. Hubo otros argumentos de los naturales, renuentes a trasladarse, como el mal clima, el tipo de tierras menos productivas que pretendían dárseles y el abandonar su forma de vida. Ante la oposición de la población de moverse a los nuevos sitios, se tomaron medidas violentas, quemando las casas y obligándolos a trasladarse a los nuevos asentamientos. Para ellos, el juez congregador se apoyaba en un cuerpo de milicia que iba a los lugares, buscaba a las autoridades de cada sitio, de las autoridades indígenas, y luego procedían a tocar la trompeta para reunir e informar a la población.
Una vez reunidas se les leía el auto de congregación y les daban el tiempo necesario para tomar sus cosas, formándolos para llevarlos al nuevo poblado. A la cabeza de la formación iba un militar tocando un tambor para anunciar el triunfo de la congregación. Al llegar al pueblo, se procedía a instalar a los naturales, indicándoles las casas que debían ocupar. Generalmente, la población ofrecía resistencia y los jueces congregadores se daban a la tarea de atarlos, y los que se escondían o alcanzaban a huir encomendaban a las milicias para que los buscaran. Para ellos utilizaban diferentes recursos. Uno de ellos era los perros de caza tan comunes en esta época, que era una especie que atacaba a los indígenas, iba directo al cuello. Entonces, en muchas ocasiones estas reducciones, pues, en lugar de ayudar a la población, pues dejaba una honda huella, porque se herían a muchos de los naturales y algunos se mataba sin consideración. Bueno, esto servía como un ejemplo para aquellos que se oponían al traslado. Los métodos violentos quedaron grabados en la memoria colectiva y fueron acuñados en una frase que seguimos utilizando, pero que muchas veces no sabemos su contenido. Cuando tratamos de ofender a una persona porque la consideramos menos que nosotros o es un fuereño, solemos decir que parece un indio bajado del cerro a tamborazos. Sin saber la connotación que esto tiene, esa frase es un reflejo de la violencia utilizada en la época colonial para imponer la urbanidad y resaltar el triunfo de la fe. A principios del siglo XVIII, en la memoria colectiva, quedaron algunos recuerdos de esos procesos y la manera en que se habían formado los pueblos indígenas. En la región de Chalco, las 4 cabeceras tradicionales fueron la base para las congregaciones. Amecameca, Tlalmanalco, Chimalhuacán y Tenango sirvieron como ejes para reestructurar el territorio. Tenemos algunos documentos, como la congregación de Amecameca, que da cuenta de esa reestructuración, y sabemos de la existencia de la congregación de Tenango, pero desafortunadamente no sabemos dónde se encuentran esos documentos. Pero además existen otros materiales que fueron generados por los pueblos, donde encontramos una percepción de la forma que se hicieron las reducciones y cómo se construyeron los nuevos asentamientos. Un documento sobre San Mateo Tenango Tepopula es ilustrativo para conocer esa dinámica. Vamos a ver un documento que nos parece muy importante porque es un fiel reflejo de lo que era la percepción que tenía la población indígena en el siglo XVIII acerca de lo que había sido la congregación de los pueblos en esta región. La experiencia que tuvieron los pueblos cuando se les redujo a los nuevos asentamientos la tenemos presente en muchos testimonios generados en el siglo XVII y en el siglo XVIII. El ejemplo que tenemos de San Mateo Tepopula Tenango es muy ilustrador, porque en él podemos ver una serie de voces que se conjugan y que van dando cuenta de lo que era la memoria construida a lo largo de 2 siglos. Me permitiré leer algunos fragmentos para ahí explicar cómo fue este proceso. En él participa don Nicolás de la Cruz, indio natural del pueblo de San Mateo Tepopula, que en ese momento era, junto con el alcalde y común, los representantes del pueblo que intentaban defender sus tierras. Y dice lo siguiente, dice: en el mejor derecho que el nuestro convenga, y digo que con el debido respeto presento este instrumento que está en lengua mexicana para que vuestra majestad mande al intérprete de este juzgado, lo trasunte, o sea, lo traduzca a la castellana, para que con él representar en donde nos convenga y se nos entregue,
que en hacerlo así recibiremos bien y merced con justicia, que pedimos y en lo necesario va, y no firma por no saber escribir. Y por su merced, visto en su conformidad, mandó que el intérprete de este juzgado trasunte el recaudo que expresa de la lengua mexicana a la castellana, y fecha que se le entregue, y sobre que hubiere lugar en derecho, así lo proveyó y firmó, y a tanto y demás papeles de propiedad están firmados y trasladados por el escribano Baltasar de Bianca, escribano de la provincia, y Lorenzo Millares, intérprete Juan de Íñigo. Estos datos son muy importantes porque nos acercan a lo que era la estructura de la población, con un representante que era el encargado de tener los materiales, resguardarlos, pero también que le servían para defender sus bienes, y para ello recurrían constantemente a la historia. Por eso era importante tener muy claro qué es lo que había ocurrido siglos antes. Y dice, aquí en Tepopula, cuando vinieron a ganar la tierra nuestra y de nuestros antepasados y abuelos, quienes aún no habían conocido la ley de Dios, como ganaron sus tierras, quienes nosotros nos las dejaron cuando gobernaba el rey nombrado Ahuizotl, cuando corrieron a los zapotecas, porque se habían entrado en sus tierras, y en esta ocasión vinieron los que se nombran totitecas, que eran de la parcialidad, para que pusieran sus linderos, y nombraron los pasos nombrados, cada uno conforme al trasunto. Se llaman los cerrillos, lomas y peñas, tales que ganaron nuestros antepasados, que aún no conocían la ley de Dios. Entonces, estos datos remontan la historia del pueblo de San Mateo Tepopula a la conquista que hizo Ahuizotl en esta región. Y después continúa indicando los parajes que pertenecían a este lugar. Entonces dice, por donde empezaron y se empezó fue por la parte de Cuiltongo, que así nombran, que es el primer lindero. Luego de ahí procedieron a la parte que nombran Aculco, y que fueron prosiguiendo a la parte que nombran Tepetlalpan, Tlamimilolpan, hacia la parte del oriente, y fueron prosiguiendo al paraje nombrado Tepancaltitlan, que eran casas de Moctezuma. Luego de allí prosiguieron a otro paraje nombrado Icentlacuayan, Chiconquiauco, nombrado por otra parte, que llegaron a lindar con las tierras del pueblo de Tlalmanalco, y de allí vinieron bajando por la parte nombrada Cuautlapaleca, y en este paraje está un cerrillo que lo nombran Citlazochitlan, y de ahí procedieron del paraje de Tezcuac y fueron bajando por el Zacatal nuestros antiguos y antepasados, y bajando al río que viene de Amecameca, yendo para el pueblo de Coxtocán, pasando el camino real que andaba Moctezuma, y fueron a lindar con los nombrados del barrio de Coxtocán. De allí resolvieron y se fueron al paraje donde poblaron y nombraron Tepopula, que es donde habitaron y escogieron, que es donde habitaron sus antepasados, y al presente están ahora. Y desde allí salieron otra vez para otro paraje de un cerrillo nombrado Tepeyautitlan, que señalaron por su lindero, y de allí prosiguieron a otro cerrillo que nombraron Cacalotepec y otro Malinaltepec, a modo de mojones. Allí lindan con la cabecera de Cuauchozongo, Calayuco y Xochitepec. Esta cuenta de parajes es muy importante porque nos da una idea de los linderos del pueblo, su territorio, y cómo en la actualidad todavía muchos de estos lugares conservan esos nombres dados desde la antigüedad. Pero ahora viene algo muy importante. Ellos remiten entonces el origen de su pueblo a la llegada de Hernán Cortés. Dice, y en este paraje está una palmilla sobre pinos, peñascos, y bajo unas guijuelas que le nombran Tetenancingo.
y luego anduvieron para otro paraje que le nombran Zacayucan, que también se linda con la cabecera de Cuauzozongo y Calayuco y Xochitepec. Y de allí bajaron por donde empezaban a poner sus linderos, primero nombrados Cuitongo, que fue donde cerraron y acabaron sus linderos antiguos, sus antepasados, y los que ganaron y reverenciaron estas tierras como conquistadores se llaman Ilahuitzon Acatlapisqui. Precisamente este personaje, a él se remiten los funcionarios de San Mateo Tepopula para señalar que él estuvo presente cuando llegó Hernán Cortés. Este Huilatzón Acatlapisqui estaba presente cuando llegó el Marqués del Valle, que fue cuando hizo congregación de todos sus hijos y los juntó en dicho pueblo de Tepopula, que nombraron Techocpalco, en donde se quedaron hasta ahí, y este paraje lo nombraron Tetezacac, que fue lo que ganaron nuestros antepasados en el año de 1519, cuando Tizoc reorganizó el territorio de la provincia de Chalco. Y ahora él da otro dato muy importante aquí, porque es, por un lado, el origen que tienen los habitantes de San Mateo Tepopula y la diferencia que hay con los habitantes del pueblo de Tenango, que está a unas cuadras. Dice, y cuando vinieron los chichimecas de Tenango, llegaron a este paraje de San Mateo Tepopula, que está luego, y luego se juntaron los de Tepopula, y menciona algunos personajes que participaron en esta distribución del territorio. Entonces, quienes participaron en este reparto del territorio, uno se llamaba Matlaupoalpaneca, Iztapalapitlaca, que quiere decir la gente de la Rinconada. Había otros como Itotitecatza, Cuautlapaca y Tepalcapotlaca, que también formaban parte de estos grupos. Entonces, este grupo de los tenancas es posterior, de acuerdo al testimonio que nos dieron los habitantes de San Mateo. Ellos tenían más derechos que los habitantes de lo que es la cabecera. Y todos ellos eran oriundos de San Mateo Tepopula. Bueno, y cuando volvieron, dice, a entrar los chichimecas de Tenango, fue de noche aquí en San Mateo Tepopula, y recibieron pesadumbre los principales de Tepopula por haberse entrado en ella de noche aquí en San Mateo. Propusieron tener guerra con ellos, nuestros antepasados, porque se atrevieron a entrar en sus tierras. Que estos son los principales: don Felipe de Acuña, don Francisco Axotzin, don Manuel Pozotzin, don Baltasar Cacatzin, don Martín Cerón Mexicateutli, que quiere decir principal de México, don Miguel Hernández, principal de Culhuacán, y don Simón Juárez. Y señala que estos son los que respondieron que querían tener guerra con los chichimecas de Tenango, porque se habían introducido en sus tierras. Bueno, finalmente hay otro dato muy importante que nos proporciona esta información, y nos remiten ya al año de 1571. Para ellos es muy importante esta fecha porque señalan que fue cuando se mudaron los chichimecas de Tenango y señalaron sus calles de Tenango. Entonces dice, estuvo entonces el Santísimo Sacramento depositado en nuestra iglesia más de 25 años, mientras hacían su iglesia los chichimecas de Tenango, que ahora se nombra Tenango. Y habiendo ya compuesto y señalado sus linderos y calles, los de Tenango luego se pactaron y avinieron con los de Cuauhxopaneca, que son los principales del pueblo de Xochitepec, es decir, Juchitepec, y los de Tepopula, discurriendo cómo se habían entrado en sus tierras los chichimecas de Tenango, y cuando ya se empezaron a tener los unos con los otros principales de Juchitepec, que son de Cuauzozongo y Calayuco, es decir, los barrios
que todavía están presentes en la estructura de Xochitepec. Ellos dan cuenta de la historia de este reparto. Bueno, el documento es más amplio y es una invitación para que ustedes puedan acceder a él y ver toda la riqueza que tiene, no solo de datos, sino el discurso que se maneja sobre la formación del pueblo. ¿Qué es lo relevante de este testimonio y por qué es fundamental para entender la estructura de los pueblos? Lo relevante de este testimonio es que retoma datos que para ellos eran fundamentales en la historia de su pueblo, pero que les servían para justificar su origen. Y entre esos estaban que era un asentamiento más antiguo que la cabecera, que las tierras fueron dadas en la época de Ahuizot, después reestructuradas en la época de Tizoc, y para refrendar todos los derechos que tenían y la antigüedad, todavía retoman un dato más importante, considerando que Hernán Cortés les había concedido las primeras tierras y a él le atribuyen la primera congregación, la primera reducción de San Mateo Tepopula. Finalmente, otro dato que vale la pena destacar es el conflicto de años y que sigue vigente entre los habitantes de Tenango y de San Juan Tenango y San Mateo Tenango, para saber quién es quién y quién es el más antiguo. Pues este tipo de materiales son fundamentales porque son parte de la historia, las vivencias de los pueblos y las huellas que quedaron de esa honda transformación que se dio en la época colonial. Estos ejemplos que les he puesto pues solo son un pequeño granito de arena para entender la compleja estructura de lo que eran los asentamientos en la provincia de Chalco durante los siglos XVI y XVII.